Buenos días, sus señorías. Esta es la primera parte del vídeo gordo donde os explico cómo funciona todo esto, que ya he grabado y que pensé en un principio unirlos los dos, este y el otro, pero cuando vi que el otro se me había ido a 40 minutos, dije, mira, no sé lo que tardaré con este, pero lo hago como vídeo independiente. Aquí os voy a hacer la demo, sin más, de este imagen del programa, de estas rutinas que aquí tenemos. Consiste en cómo conseguir que tu usuario del ordenador, usuario del sistema que no pertenece al grupo de administradores, pueda ejecutar tareas, o mejor dicho, perdón, que el programa que ejecuta el usuario que no es administrador pueda ejecutar tareas de administración sin pedir la clave. Toma ya. ¿Cómo se consigue? Pues es fácil. Ante todo, ya os hice un vídeo hace muchos años sobre cómo ejecutar, cómo conseguir que sudo no nos pida la clave. Pero aquello que os puse, y lo pongo aquí el enlace por acá, aquello era solo para usuarios que pertenecían a sudo, pero se querían ahorrar el tema de escribir la clave todas las veces. Este no, este va más allá. Este permite que el usuario que no sea sudo ejecute tareas de sudo. ¿Es un riesgo para la seguridad? Según cómo y según qué. Luego lo discutiremos, imagino, en el otro programa. De momento, los poderes de Super Backup, por eso esto se llama ScoPO, Super Backup, poderes, Super CoPO, y ya os lo explico en el otro, el por qué y el cómo y el más. Simplemente es que sepáis que el usuario camarero, a ver que me haga pequeñito, que si no la hemos jodido. El usuario camarero que estoy utilizando se llama así, por lo que os he contado del bar. Solo pertenece, perdón, al grupo camarero. No es un usuario sudo. Si decimos lo que sea, sudo ls, me pide la contraseña, se la doy y me dice, lo siento camarero, no estás autorizado a ejecutar esto como root. Ok, pero yo necesito que camarero pues me monte cuando ejecute su programa, monte la VPN, se conecte a las unidades compartidas, etc. ¿Cómo conseguirlo? Pues con esta utilidad. No con este formulario ni con este programa, no, sino con lo que este botón hace. Y luego esto lo he puesto de test para que veáis que esto funciona. ¿Qué hace este botón? Pues si lo ejecutamos y le damos a aceptar, nos pide la contraseña de un usuario que sí sea administrador. Camarero no puede autodarse los permisos, mejor dicho, dárselos a este programa, los permisos, para ejecutar cosas como si fuera un administrador. La primera vez tiene que hacerlo el administrador. Esto es de una lógica absoluta. O sea, llega un empleado nuevo a la empresa, tú administrador, le copias, le pones al ordenador donde haya los programas que se van a ejecutar, y cuando el usuario este nuevo quiere ejecutar el programa, dice, oye, que necesito esto, y tienes que ser tú quien le autorices para ello. ¿Cómo? Pues mira, aquí me pide la clave de Jorge, que es un usuario administrador. Tengo dos, hay otro usuario que se llama administrador, lo mismo da, los dos tienen derecho de sudo, y entonces le ponemos esta, que me la hace mejor que la otra, autentificamos y ya está. Con esto ya hemos instalado, en el otro vídeo os explico qué es lo que hemos hecho, ya hemos instalado el tema para que Camarero pueda hacer cosas como root dentro de este programa. ¿Cómo? Pues por ejemplo, tenemos, si lo miramos aquí, esto no sé si está muy pequeñito, será suficiente. ls barra etc barra shadow es un ficherito, si no ponemos el L, que existe en etc menos L. Eso me pasa por hablar y teclear, que soy malísimo para eso. Y que como veis, solo tiene permisos para root,
de lectura y escritura, y para el grupo Shadow de lectura, y para nadie más nada. Es decir, que si nosotros aquí, siendo camarero, queremos ver lo que tiene ese fichero, etc shadow nos dice que tururú que te vi. Pero una vez que hemos instaurado y hemos instalado lo que le tenemos que instalar, si le digo ahora que me pruebe esto, me mira el contenido del ficherito sin pestañear, como si yo fuera un root. ¿Ok? Esa es la idea de esto. Esto en sí no lo hagáis nunca y destruir las pruebas, y yo negaré que os lo enseñé. ¿Por qué? Porque este programa ahora mismo, una vez que le hemos dado a aceptar, hace que el programa, el camarero, pueda ejecutar cualquier cosa sobre el disco duro, sobre el sistema. Si pongo aquí un rm barra menos rf, etcétera, me cargo el disco duro entero y me quedo más ancho que largo. Entonces esto solo os lo paso como una manera de comprobar lo que esto hace y cómo se ve. No hagáis cosas malas, por Dios, y mucho menos con esto que os cuento. La idea es que tú ejecutas esto en la primera instalación, aceptar lo que hemos hecho antes. La primera instalación, la primera ejecución del programa, el administrador ejecuta esa rutina y ya el programa, en este caso el Vesta, se encargaría de utilizar esta en este módulo, esta función sudo shell, es la que hace la magia, se encargaría de el Vesta de llamar al sudo shell, que estaría dentro del propio Vesta, para hacer las funciones que necesite hacer como sudo. Eso es lo que traigo. Ya sabéis, lo de la otra referencia, lo de la scope y el scope y el scope vienen de lo de la vaca. Os he enseñado lo de la vaca, es que antes he grabado el vídeo, si no os lo he enseñado, os lo vuelvo a poner. Era un par de regalitos que tenía el comando apt-get antiguo, que si decías mu, te enseña la vaca y te dice, han mugido, ya voy. Y si pedías la ayuda, apt-get help, te da la ayuda del comando, pero al final decía, este comando tiene poderes de super vaca. Vale, pues lo que aquí hacemos es que no me acuerdo de verdad si os lo he enseñado ya antes o no, porque es que antes me ha pasado lo de siempre. He grabado el vídeo con la cara así, se me ha olvidado quitarlo. Y ya no me acuerdo de si lo que he contado antes lo he contado o lo de ahora. Lo mismo da. Este es el bueno. Os lo he contado todo, super cool, y lo de los Noah, ¿no? Es una novela de A.E. Van Vogt que se llama El mundo de los Noah, que leí cuando era muy niño y que no entendí nada, como pasa muchas veces. Bien, nada más. Esto es cómo funciona para un usuario no sudo. En el otro vídeo os explico las tripas de cómo hace lo que hace. Nada, ser muy buenos, disfrutad mucho. Hasta ahora ninguna chica me ha dicho eso de ¿y ser muy buenas? No, no, porque las chicas yo creo que no ven mis vídeos. Y nada más. Ved la segunda parte si queréis que esto os interesa. En este vídeo no voy a poner el enlace de este programita, lo pondré en el otro. Si os interesa el tema, os remitiré al otro. Bye bye.